Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 1. Tema 27. Régimen disciplinario del personal estatutario. Órganos competentes. Procedimiento disciplinario. Órganos competentes. Faltas y sanciones. Prescripción de faltas y sanciones. Medidas cautelares. 1. Régimen disciplinario del personal estatutario. El régimen disciplinario es la facultad que tienen las administraciones públicas para corregir las infracciones del personal a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. La potestad disciplinaria se ejerce siempre de acuerdo con los siguientes principios. A. Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa. B. Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor. C. Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación. D. Principio de culpabilidad. E. Principio de presunción de inocencia. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se debe suspender su tramitación, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Asimismo, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración. El régimen disciplinario del personal estatutario está regulado por la siguiente normativa. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, en adelante Estatuto Marco. Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, carácter supletorio para todos los funcionarios al servicio de cualquier administración pública. Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, sobre delegación de competencias en materia de régimen disciplinario al personal de esta agencia administrativa. Circular del SAS, sobre procedimiento de actuación en materia de régimen disciplinario. Circular 2/2004 de 16 de junio y 4/2005 de 17 de mayo. 2. El régimen disciplinario en el Estatuto Marco. El Estatuto Marco determina el régimen disciplinario en su artículo 70 y siguientes, que pasamos a desarrollar en los apartados siguientes. 2,1. Responsabilidad disciplinaria. Artículo 70 del Estatuto Marco. El personal estatutario incurrirá en responsabilidad disciplinaria por las faltas que cometa. 2,2. Principios de la potestad disciplinaria. Artículo 71 del Estatuto Marco. 1. El régimen disciplinario responderá a los principios de tipicidad, eficacia y proporcionalidad en todo el Sistema Nacional de Salud, y su procedimiento, a los de inmediatez, economía procesal y pleno respeto de los derechos y garantías correspondientes. 2. Los órganos competentes de cada servicio de salud ejercerán la potestad disciplinaria por las infracciones que cometa su personal estatutario, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial, civil o penal que pueda derivarse de tales infracciones. 3. La potestad disciplinaria corresponde al servicio de salud en el que el interesado se encuentre prestando servicios en el momento de comisión de la falta, con independencia del servicio de salud en el que inicialmente obtuvo su nombramiento. Las sanciones que en su caso se impongan tendrán validez y eficacia en todos los servicios de salud. 4.
Cuando de la instrucción de un expediente disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. 5. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a los servicios de salud. 6. Solo podrán sancionarse las acciones u omisiones que, en el momento de producirse, constituyan infracción disciplinaria. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. 7. Entre la infracción cometida y la sanción impuesta, deberá existir la adecuada proporcionalidad. 8. La cancelación de las sanciones disciplinarias impedirá la apreciación de reincidencia. 2,3. Clases y prescripción de las faltas. Artículo 72 del Estatuto Marco. 1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves o leves. 2. Son faltas muy graves. A. El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución o al respectivo Estatuto de Autonomía en el ejercicio de sus funciones. B. Toda actuación que suponga discriminación por razones ideológicas, morales, políticas, sindicales, de raza, lengua, género, religión o circunstancias económicas, personales o sociales, tanto del personal como de los usuarios, o por la condición en virtud de la cual éstos accedan a los servicios de las instituciones o centros sanitarios. C. El quebranto de la debida reserva respecto a datos relativos al centro o institución o a la intimidad personal de los usuarios y a la información relacionada con su proceso y estancia en las instituciones o centros sanitarios. D. El abandono del servicio. E. La falta de asistencia durante más de 5 días continuados o la acumulación de 7 faltas en 2 meses sin autorización ni causa justificada. F. El notorio incumplimiento de sus funciones o de las normas reguladoras del funcionamiento de los servicios. G. La desobediencia notoria y manifiesta a las órdenes o instrucciones de un superior directo, mediato o inmediato, emitidas por éste en el ejercicio de sus funciones, salvo que constituyan una infracción manifiesta y clara y terminante de un precepto de una ley o de otra disposición de carácter general. H. La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de sus funciones. Y la negativa a participar activamente en las medidas especiales adoptadas por las administraciones públicas o servicios de salud, cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad. J. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales establecidos en caso de huelga. K. La realización de actuaciones manifiestamente ilegales en el desempeño de sus funciones, cuando causen perjuicio grave a la administración, a las instituciones y centros sanitarios o a los ciudadanos. L. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad. M. La prevalencia de la condición de personal estatutario para obtener un beneficio indebido para sí o para terceros, y especialmente la exigencia o aceptación de compensación por quienes provean de servicios o materiales a los centros o instituciones. N. Los actos dirigidos a impedir o coartar el libre ejercicio de los derechos fundamentales, las libertades públicas y los derechos sindicales. O. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga o a impedir el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales durante la misma. P. La grave agresión a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones. Q. El acoso sexual cuando suponga agresión o chantaje. R. La exigencia de cualquier tipo de compensación por los servicios prestados a los usuarios de los servicios de salud. Siglo. La utilización de los locales, instalaciones o equipamiento de las instituciones, centros o servicios de salud, para la realización de actividades o funciones ajenas a dichos servicios. T. La inducción directa a otro u otros a la comisión de una falta muy grave, así como la cooperación con un acto sin el cual una falta muy grave no se habría cometido. U. El exceso arbitrario en el uso de autoridad que cause perjuicio grave al personal subordinado o al servicio. V. La negativa expresa a hacer uso de los medios de protección disponibles y seguir las recomendaciones establecidas para la prevención de riesgos laborales,
así como la negligencia en el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo por parte de quien tuviera la responsabilidad de hacerlas cumplir o de establecer los medios adecuados de protección. 3. Tendrán consideración de faltas graves. A. La falta de obediencia debida a los superiores. B. El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones. C. El incumplimiento de sus funciones o de las normas reguladoras del funcionamiento de los servicios cuando no constituya falta muy grave. D. La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios. E. El acoso sexual, cuando el sujeto activo del acoso cree con su conducta un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto del mismo. F. Los daños o el deterioro en las instalaciones, equipamiento, instrumental o documentación, cuando se produzcan por negligencia inexcusable. G. La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave. H. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad. Y el incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga más de 20 horas al mes. J. Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo. K. La falta injustificada de asistencia durante más de 3 días continuados, o la acumulación de 5 faltas en 2 meses, computados desde la primera falta, cuando no constituyan falta muy grave. L. La aceptación de cualquier tipo de contraprestación por los servicios prestados a los usuarios de los servicios de salud. M. La negligencia en la utilización de los medios disponibles y en el seguimiento de las normas para la prevención de riesgos laborales, cuando haya información y formación adecuadas, y los medios técnicos indicados, así como el descuido en el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo por parte de quien no tuviera la responsabilidad de hacerlas cumplir o de establecer los medios adecuados de protección. N. El encubrimiento, consentimiento o cooperación con cualquier acto a la comisión de faltas muy graves, así como la inducción directa a otro u otros a la comisión de una falta grave y la cooperación con un acto sin el cual una falta grave no se habría cometido. 4. Tendrán consideración de faltas leves. A. El incumplimiento injustificado del horario o jornada de trabajo, cuando no constituya falta grave. B. La falta de asistencia injustificada cuando no constituya falta grave o muy grave. C. La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios. D. El descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones cuando no afecte a los servicios de salud, administración o usuarios. E. El descuido en el cumplimiento de las disposiciones expresas sobre seguridad y salud. F. El incumplimiento de sus deberes u obligaciones, cuando no constituya falta grave o muy grave. G. El encubrimiento, consentimiento o cooperación con cualquier acto a la comisión de faltas graves. 5. Las comunidades autónomas podrán, por norma con rango de ley, establecer otras faltas además de las tipificadas en los apartados anteriores. 6. Las faltas muy graves prescribirán a los 4 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido y se interrumpirá desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario, volviendo a correr de nuevo si éste estuviera paralizado más de 3 meses por causa no imputable al interesado. 2,4. Clases, anotación, prescripción y cancelación de las sanciones. Artículo 73 del Estatuto Marco. 1. Las faltas serán corregidas con las siguientes sanciones. A. Separación del servicio. Esta sanción comportará la pérdida de la condición de personal estatutario y solo se impondrá por la comisión de faltas muy graves. Durante los 6 años siguientes a su ejecución, el interesado no podrá concurrir a las pruebas de selección para la obtención de la condición de personal estatutario fijo, ni prestar servicios como personal estatuario temporal. Asimismo, durante dicho período,
No podrá prestar servicios en ninguna administración pública ni en los organismos públicos o en las entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas, ni en las entidades públicas sujetas a derecho privado y fundaciones sanitarias. B. Traslado forzoso con cambio de localidad, sin derecho a indemnización y con prohibición temporal de participar en procedimientos de movilidad para reincorporarse a la localidad de procedencia hasta un máximo de 4 años. Esta sanción solo podrá imponerse como consecuencia de faltas muy graves. C. Suspensión de funciones. Cuando esta sanción se imponga por faltas muy graves, no podrá superar los 6 años ni será inferior a los 2 años. Si se impusiera por faltas graves, no superará los 2 años. Si la suspensión no supera los 6 meses, el interesado no perderá su destino. D. Traslado forzoso a otra institución o centro sin cambio de localidad, con prohibición temporal, hasta un máximo de 2 años, de participar en procedimientos de movilidad para reincorporarse al centro de procedencia. Esta sanción solo podrá imponerse como consecuencia de faltas graves. E. Apercibimiento, que será siempre por escrito y solo se impondrá por faltas leves. 2. Las comunidades autónomas, por la norma que en cada caso proceda, podrán establecer otras sanciones o sustituir las indicadas en el apartado anterior. 3. La determinación concreta de la sanción, dentro de la graduación que se establece en el apartado 1, se efectuará tomando en consideración el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, cuantificándolo en términos económicos cuando sea posible, y la reiteración o reincidencia. 4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 4 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y a los 6 meses las que correspondan a faltas leves. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde la firmeza de la resolución sancionadora o desde que se quebrante el cumplimiento de la sanción, cuando su ejecución ya hubiera comenzado. Se interrumpirá cuando se inicie, con conocimiento del interesado, el procedimiento de ejecución de la sanción impuesta, y volverá a correr de nuevo si el procedimiento se paraliza durante más de 6 meses por causa no imputable al interesado. 5. Las sanciones disciplinarias firmes que se impongan al personal estatutario se anotarán en su expediente personal. Las anotaciones se cancelarán de oficio conforme a los siguientes periodos, computados desde el cumplimiento de la sanción. A. 6 meses para las sanciones impuestas por faltas leves. B. 2 años para las sanciones impuestas por faltas graves. C. 4 años para las sanciones impuestas por faltas muy graves. 6. En ningún caso se computarán a efectos de reincidencia las anotaciones canceladas. 2,5. Extinción de la responsabilidad disciplinaria. Regulado en el artículo 19 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, en los siguientes términos. 1. La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y amnistía. 2. Si durante la sustanciación del procedimiento sancionador se produjere la pérdida de la condición de funcionario del inculpado, se dictará resolución en la que, con invocación de la causa, se declarará extinguido el procedimiento sancionador, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le pueda ser exigida, y se ordenará el archivo de las actuaciones, salvo que por parte interesada se inste la continuación del expediente. Al mismo tiempo, se dejarán sin efecto cuantas medidas de carácter provisional se hubieren adoptado con respecto al funcionario inculpado. 2,6. Procedimiento disciplinario. Artículo 74 del Estatuto Marco. 1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves, sino mediante el procedimiento establecido en la correspondiente administración pública. Para la imposición de sanciones por faltas leves, no será preceptiva la previa instrucción del procedimiento a que se refiere el párrafo anterior, salvo el trámite de audiencia al inculpado, que deberá evacuarse en todo caso. 2.
El procedimiento disciplinario se ajustará en todos los servicios de salud a los principios de celeridad, inmediatez y economía procesal, y deberá garantizar al interesado, además de los reconocidos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, los siguientes derechos. A. La presunción de inocencia. B. A ser notificado del nombramiento de instructor y, en su caso, secretario, así como a recusar a los mismos. C. A ser notificado de los hechos imputados, de la infracción que constituyan y de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse, así como de la resolución sancionadora. D. A formular alegaciones en cualquier fase del procedimiento. E. A proponer cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de los hechos. F. A ser asesorado y asistido por los representantes sindicales. G. A actuar asistido de letrado. 2,7. Medidas provisionales. Artículo 75 del Estatuto Marco. 1. Como medida cautelar, y durante la tramitación de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave o de un expediente judicial, podrá acordarse mediante resolución motivada la suspensión provisional de funciones del interesado. 2. Cuando la suspensión provisional se produzca como consecuencia de expediente disciplinario, no podrá exceder de 6 meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado. Durante la suspensión provisional, el interesado percibirá las retribuciones básicas. No se le acreditará haber alguno en caso de incomparecencia en el procedimiento. Si el expediente finaliza con la sanción de separación del servicio o con la de suspensión de funciones, sus efectos se retrotraerán a la fecha de inicio de la suspensión provisional. Si el expediente no finaliza con la suspensión de funciones ni se produce la separación del servicio, el interesado se reincorporará al servicio activo en la forma en que se establezca en la correspondiente resolución y tendrá derecho a la percepción de las retribuciones dejadas de percibir, tanto básicas como complementarias, incluidas las de carácter variable que hubieran podido corresponder. 3. Se podrá acordar la suspensión provisional como medida cautelar cuando se hubiera dictado auto de procesamiento o de apertura de juicio oral conforme a las normas procesales penales, cualquiera que sea la causa del mismo. En este caso, la duración de la suspensión provisional se extenderá como máximo hasta la resolución del procedimiento y el interesado tendrá derecho a la percepción de las retribuciones básicas en las condiciones previstas en el apartado anterior. 4. Procederá la declaración de la suspensión provisional, sin derecho a la percepción de retribuciones, con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, y durante el tiempo que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez, siempre que determinen la imposibilidad de desempeñar las funciones derivadas del nombramiento durante más de 5 días consecutivos. 5. Las comunidades autónomas, mediante la norma que resulte procedente, podrán establecer otras medidas provisionales para los supuestos previstos en este artículo. 3. El procedimiento disciplinario en el Servicio Andaluz de Salud. Órganos y procedimiento. 3,1. Órganos competentes. De conformidad con el artículo 15N del Decreto 156/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo, le corresponde a la Dirección General del Personal, le corresponde el ejercicio de la potestad disciplinaria. En esta materia, la resolución de 27 de marzo de 2018 de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, sobre delegación de competencias en materia de régimen disciplinario al personal de esta agencia administrativa, se delega en las personas titulares de las gerencias de áreas de gestión sanitaria, de la Dirección Gerencia de Hospitales, de la Dirección de Distritos de Atención Primaria, de la Dirección de Centros de Transfusión, Tejidos y Células, respecto del personal adscrito a cualquiera de los centros de cada uno de ellos dependientes, el ejercicio de las siguientes facultades. 1. La incoación de expedientes disciplinarios por la presunta comisión de faltas leves, graves y muy graves,
así como el nombramiento de persona encargada de la instrucción y, en su caso, secretario o secretaria de tales expedientes. 2. La adopción de medidas cautelares. 3. La resolución de los expedientes en los que la propuesta de la persona encargada de la instrucción sea la de archivo de las actuaciones, o la de imponer sanción por falta leve o grave, con excepción de la sanción prevista en el artículo 73,1d de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. 4. La ejecución de toda clase de sanciones impuestas. Por otro lado, con la incorporación las agencias públicas empresariales sanitarias Costa del Sol, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, Hospital Alto Guadalquivir, Bajo Guadalquivir por parte del Servicio Andaluz de Salud, la resolución de 3 de enero de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, delega en los directores gerentes de los hospitales y en los directores gerentes de las áreas de gestión sanitaria, en el ámbito territorial de sus respectivas competencias y respecto del personal laboral perteneciente a las entidades incorporadas las siguientes facultades. A. La incoación de expedientes disciplinarios por la presunta comisión de faltas leves, graves y muy graves, así como el nombramiento de persona encargada de la instrucción y, en su caso, secretario o secretaria de tales expedientes. B. La adopción de medidas cautelares. C. La resolución de los expedientes en los que la propuesta de la persona encargada de la instrucción sea la de archivo de las actuaciones, o la de imponer sanción por falta leve, grave o muy grave. 3,2. El procedimiento disciplinario en el Servicio Andaluz de Salud. La Circular 2/2004, de 16 de junio, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, sobre procedimiento de actuación en materia de régimen disciplinario al personal del Servicio Andaluz de Salud, dicta las siguientes instrucciones al respecto. 1. Información reservada. 1. Recibida comunicación o denuncia sobre hechos que pudieran ser constitutivos de faltas disciplinarias, por los órganos competentes a que se refiere la instrucción anterior, se ordenará la apertura de una información reservada. No será necesaria esta información reservada si en la comunicación o denuncia los hechos fueran manifiestamente infundados, estuvieran lo suficientemente esclarecidos, o exista orden superior de apertura de expediente disciplinario. 2. Para llevar a cabo dicha información y ante la no exigencia de requisitos específicos, podrá ser designada cualquier persona que, dependiendo del órgano que ordena la misma, sea la más idónea en razón de los hechos a investigar. 3. No obstante lo anterior, en los casos del personal que desempeña plaza vinculada, la competencia para la incoación de expedientes informativos previos a expedientes disciplinarios y el nombramiento de instructora y secretario A de dichos expedientes corresponde por delegación de la autoridad competente a la comisión mixta, que designará a las personas que entienda idóneas. 4. Dado que el inicio de una información reservada no interrumpe los plazos de prescripción de las faltas, deberá tenerse presente esta circunstancia en orden a la duración de la tramitación de las mismas, en especial cuando se trate de hechos que, por su entidad, se presuman puedan ser constitutivos de falta leve. 5. El contenido de la información reservada deberá posibilitar la decisión a adoptar por el órgano competente, ya sea acordar el archivo de las actuaciones, sancionar por falta leve, o bien ordenar la incoación de expediente disciplinario por presunta falta grave o muy grave. 2. Archivo de las actuaciones. Cuando de la información reservada no se desprenda la exigencia de responsabilidad alguna a la persona objeto de la información, se dispondrá el archivo de las actuaciones. Si las mismas se iniciaron a virtud de denuncia, se pondrá esta circunstancia en conocimiento de la persona denunciante. 3. Sanción por faltas leves. Cuando de la comunicación o denuncia o, en su caso, de la información reservada, se derive la comisión de una falta de carácter leve, y por lo tanto sancionable sin necesidad de instrucción de expediente disciplinario, la sanción que se determine debe adoptarse, de forma ineludible previa audiencia de la persona presunta responsable, siendo también de aplicación cuanto más adelante se indica sobre comunicaciones a los órganos de representación del personal.
4. Expediente disciplinario por presuntas faltas graves y muy graves. En los casos en los que los hechos en cuestión puedan ser constitutivos de una presunta falta grave o muy grave, se acordará por el órgano competente la incoación del correspondiente expediente disciplinario que sirva para determinar la posible responsabilidad de la autora de los mismos. Para la tramitación de estos procedimientos se tendrá en cuenta lo siguiente. A. Normativa de aplicación. 1. El procedimiento de actuación en los expedientes incoados al personal funcionario será el establecido en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. El plazo para su resolución y notificación es de 12 meses, así determinado por el artículo 69 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 2. Para el personal estatutario, transitoriamente y hasta tanto se desarrolle la previsión contenida en el art. 74 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, el procedimiento aplicable será el mismo, es decir, el previsto en el Real Decreto 33/1986 de 10 de enero, con aplicación de los principios contenidos en el art. 71 de la ley citada. 3. Para el personal laboral, el que corresponda según el régimen jurídico de aplicación. B. Iniciación. 1. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por los órganos a que se refiere la instrucción segunda, que lo harán bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, moción razonada de los subordinados o denuncia. En el mismo acuerdo de iniciación se efectuará el nombramiento de instructor A y, en su caso, de secretario A, y, de así proceder, se adoptarán medidas cautelares para asegurar el buen funcionamiento del servicio. 1,1. Designación de instructor A. Para la designación de instructor A se tendrán en cuenta las siguientes reglas. El nombramiento deberá recaer en personal perteneciente a un cuerpo o escala de igual o superior grupo al del inculpado A. A estos efectos, y cuando de personal estatutario se trata, habrá de tenerse en cuenta la equiparación a los grupos de clasificación de los funcionarios públicos prevista en la disposición transitoria segunda de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre. Preferentemente, se designará de entre el personal de la propia institución. Cuando ello no resulte posible por cualquier causa, la designación podrá recaer en persona dependiente de institución distinta ubicada en la misma área de salud, debiéndose tener en cuenta criterios de proximidad y facilidad para los desplazamientos a que hubiere lugar. Dicha designación habrá de efectuarse, en todo caso, previa conformidad de la persona titular de la institución de destino de la persona a nombrar. Excepcionalmente, podrá designarse persona con destino en distinta institución y área de salud. En tal caso, una vez obtenida la conformidad en la titular de la institución de destino de la persona a nombrar, se solicitará autorización a esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, motivando las razones para tal designación. La autorización se concederá o denegará de forma expresa. También excepcionalmente podrá ser designada persona no adscrita al Servicio Andaluz de Salud. En tal caso, el órgano que incoe el expediente deberá efectuar la correspondiente propuesta, debidamente razonada, a esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, cuyo titular será quien designe al instructor, previa autorización del órgano competente en razón del destino de la persona a designar. 1,2. Designación de secretario A. El nombramiento de secretario A, que no es obligatorio en todos los casos, procederá en aquellos en los que la complejidad o trascendencia de los hechos así lo exija, debiendo la persona designada tener, en todo caso, la condición de personal funcionario o estatutario. 1,3. Medidas cautelares. Si hubieran de ser adoptadas medidas cautelares para asegurar el buen funcionamiento del servicio, se habrá de tener en cuenta lo siguiente. Para el personal funcionario resultan aplicables los artículos 23 y 24 del Real Decreto 33/1986,
de 10 de enero, los artículos 47, 48, 49 y 50 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 y los artículos 20, 21 y 22 del Real Decreto 365/1995 de 10 de marzo que aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, mientras que para el personal estatutario será de aplicación el art. 75 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre. La única diferencia entre ambas regulaciones estriba en el importe de las retribuciones a abonar al expedientado A durante la suspensión provisional. Pueden producirse tanto como consecuencia de un expediente disciplinario como consecuencia de un expediente judicial. Estas medidas pueden acordarse bien en el acto de incoación o bien durante la tramitación del expediente cuando concurran hechos nuevos o que no pudieron tenerse en cuenta en el momento de la incoación, y siempre mediante resolución motivada susceptible de recurso de alzada. El tiempo de suspensión provisional sirve a efectos del cómputo de la suspensión firme que pudiera adoptarse. Cuando así ocurra, la persona expedientada deberá reintegrar las retribuciones que percibió durante la suspensión provisional. C. Tramitación del procedimiento. En la tramitación de los expedientes disciplinarios se llevarán a cabo las siguientes actuaciones. 1. El instructor A, como primera medida, determinará el régimen jurídico aplicable a la persona expedientada a cuyo efecto solicitará la información que corresponda a la unidad de personal del centro, procediendo a continuación a recibir declaración al presunto inculpado y a evacuar cuantas diligencias puedan derivarse de la comunicación o denuncia que motivó la incoación. Al citarle para dicha comparecencia se le hará constar que puede ser asesorado, haya asistido a por los representantes sindicales o actuar asistido a de letrado. 2. De haber precedido a la incoación de expediente una información reservada, incorporará las actuaciones de la misma mediante la correspondiente diligencia. 3. En cualquier momento del procedimiento, si el instructor A estima que la presunta falta puede ser constitutiva de delito o falta penal, lo pondrá en conocimiento del órgano que acordó la incoación del expediente para su comunicación al Ministerio Fiscal. De aceptarse tal propuesta, cuando de personal estatutario se trata el artículo 71,4 de la Ley 55/2003, ordena la suspensión del procedimiento en todo caso. Tratándose de personal funcionario, la suspensión de la tramitación del procedimiento solo es obligatoria en los supuestos a que se refiere el apartado segundo del art. 23 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, si bien es aconsejable, dada la vinculación para la administración de los hechos probados en vía penal que en los demás casos, se acuerde también dicha suspensión, de lo que el instructor dejará constancia en el expediente mediante diligencia que notificará al expedientado A. 4. El pliego de cargos habrá de efectuarse de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 36 del Real Decreto 33/1986, es decir, poniendo especial cuidado en la claridad y precisión con que deben redactarse los hechos a imputar, con especificación de la presunta falta cometida y su posible sanción. Será en el mismo en el que el instructor A, caso de haberse adoptado medidas cautelares, deberá pronunciarse sobre su mantenimiento o levantamiento. En la notificación del pliego de cargos, se le hará constar a la persona expedientada el plazo para contestarlo, y la posibilidad de proponer las pruebas que estime convenientes y de aportar cuantos documentos considere de interés. 5. Si se admiten las pruebas propuestas, deberá notificarse al expedientado A, día, lugar y hora de su práctica, y en caso de denegarse las propuestas, el instructor A habrá de efectuarlo mediante resolución motivada que notificará al expedientado A. La presencia del instructor A en la práctica de las pruebas es esencial y no puede ser suplido, en ningún caso por el secretario A. 6. Efectuadas las actuaciones precedentes, se dará vista del expediente, concediéndole al expedientado A un plazo de 10 días para que formule alegaciones y aporte los documentos que estime de interés, facilitándole copia completa del expediente si así lo solicita. A este último respecto conviene tener presente que el art.
74,2 de la Ley 55/2003 establece que se deberán reconocer los derechos del art. 35 de la Ley 30/1992, por lo que de solicitarse copia del expediente en otro momento del procedimiento, habrá igualmente de accederse a ello. 7. En la propuesta de resolución, los hechos se fijarán con precisión, se rebatirán o aceptarán las alegaciones formuladas por el expedientado A, se efectuará la valoración jurídica de los hechos, determinando la falta que se estime cometida, y se señalará, en su caso, la responsabilidad del inculpado A y la sanción a imponer. 8. Dicha propuesta será notificada por el instructor al expedientado A, para que en el plazo de 10 días pueda alegar cuanto considere conveniente a su defensa. D. Resolución del procedimiento. La resolución deberá ser motivada y no se podrán aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica. No obstante lo anterior, si el órgano competente para resolver entiende imprescindible la práctica de alguna diligencia no efectuada, podrá devolver el expediente al instructor A para que lleve a cabo la diligencia, y una vez practicada, el instructor A deberá dar vista de la nueva actuación al inculpado A, para que en el plazo de 10 pueda formular nuevas alegaciones. La resolución determinará con toda precisión la falta que se estime cometida, e identificará los preceptos en los que aparezcan recogidas tanto la tipificación de la falta como la sanción que se impone. De haberse adoptado medidas cautelares, la resolución deberá pronunciarse respecto a las mismas. 5. Recursos. Contra la resolución que sancione por falta leve o que ponga fin al expediente disciplinario, en todos los casos, y cualquiera que sea la categoría profesional del expedientado, podrá interponerse recurso de alzada ante el director gerente del Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de la resolución. Este pie de recurso deberá constar en todas las resoluciones que se adopten. 6. Ejecución de las sanciones. 1. El comienzo de la ejecución y, en su caso, ejecución completa de las sanciones disciplinarias tendrá lugar en el plazo de un mes, a partir de la fecha en la que la resolución que la imponga haya ganado firmeza en vía administrativa, lo que ocurrirá en los siguientes momentos. A. Las resoluciones sancionadoras, una vez transcurrido el plazo establecido para la interposición del recurso de alzada sin que conste la interposición del mismo. B. Las resoluciones que resuelvan un recurso de alzada agotan la vía administrativa y por tanto son ejecutivas desde el mismo momento de su notificación al interesado A. 2. No procederá a iniciar la ejecución de la sanción de suspensión de funciones mientras la persona sancionada se encuentre en situación de incapacidad temporal, hasta que haya finalizado dicha situación y en tanto no haya transcurrido el plazo de prescripción de la sanción. La incapacidad temporal sobrevenida interrumpirá el cumplimiento de la sanción que se reanudará al producirse el alta. 3. En los casos excepcionales en que pueda proceder la inejecución de la sanción, se elevará propuesta razonada a la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, que resolverá lo procedente. 7. Notificación de trámites. 1. Las notificaciones de los distintos trámites procedimentales se practicarán en el plazo de 10 días, observando los requisitos y formas establecidos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común. 2. De no manifestar el expedientado al lugar de notificación, ésta se llevará a cabo personalmente en el centro de trabajo, con estricto respeto a la confidencialidad. En otro caso, la notificación se practicará preferentemente en el domicilio que el expedientado haya señalado para este fin. Si no hubiese señalado ninguno o en el que señaló fuera imposible realizarla, se practicará en cualquier otro domicilio de que la Administración tenga constancia. 3. Cuando no exista domicilio conocido donde practicarla o intentada al menos por 2 veces, la notificación, si ésta no hubiese podido llevarse a efecto,
Se confeccionarán 2 anuncios a tal efecto que se remitirán, junto con la acreditación de los 2 intentos fallidos de notificación, a esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, para el siguiente trámite. Uno para su inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido, y otro para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, respectivamente. Los anuncios se limitarán a expresar la persona a la que se dirige la notificación, el número de identificación del expediente, el objeto de la resolución que se intenta notificar, el lugar donde se encuentra el expediente a su disposición y el plazo en el que deberá comparecer para conocimiento del contenido del acto y su constancia, con la advertencia de que si no comparece en dicho plazo, se tendrá por efectuada la notificación. 8. Intervención de los órganos de representación del personal o de las secciones o delegados sindicales. 1. En la primera comparecencia que realice el expedientado A, se le solicitará que indique si ostenta o ha ostentado dentro del último año la condición de delegado sindical, delegado de personal o miembro de la Junta de Personal, o cargo electivo a nivel provincial, autonómico o estatal en las organizaciones sindicales más representativas, o si se encuentra afiliado a algún sindicato. 2. Si el expedientado A tuviese la condición de delegado sindical, delegado de personal o miembro de la Junta de Personal, o cargo electivo a nivel provincial, autonómico o estatal en las organizaciones sindicales más representativas, se notificará la incoación del expediente a la sección sindical, Junta de Personal o Central Sindical, según proceda, a fin de que puedan ser oídos durante la tramitación del procedimiento. Del mismo modo se procederá cuando la incoación tenga lugar dentro del año inmediatamente posterior al cese en alguno de los cargos mencionados, y también cuando se trate de candidato a durante el periodo electoral. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37,4 de la Ley 31/1996, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, los delegados de prevención a que se refieren los artículos 35 y 36 de dicha ley, tendrán las mismas garantías previstas para los delegados de personal o miembros de las juntas de personal. Si el expedientado A manifiesta estar afiliado a algún sindicato, y éste dispone de delegado sindical o sección sindical en el centro, procederá el trámite de audiencia previsto en el artículo 10,3 tercero de la Ley 11/1985, de 2 de agosto, Orgánica de Libertad Sindical. Esta audiencia se concederá por el plazo que prudencialmente resulte suficiente atendiendo al volumen y complejidad del expediente, y se llevará a cabo en el momento inmediato anterior a la remisión del expediente al órgano competente para resolver. 9. Intervención de la persona denunciante. En los supuestos en los que las actuaciones disciplinarias se inicien como consecuencia de una denuncia, habrá de tenerse en cuenta que, salvo los casos absolutamente excepcionales, en los que la sanción a imponer tenga efectos favorables en la esfera de la persona denunciante, ésta no ostenta la condición de interesado en el procedimiento, por lo que solo tiene derecho a las comunicaciones de inicio y resolución del procedimiento a que hacen referencia los artículos 27 y 48,3 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero. En consecuencia, no tendrá ninguna participación, recusación instructor, alegaciones o recursos, etc., en el procedimiento disciplinario sin perjuicio de que la pueda ostentar en cualquier otro. 10. Información a la Subdirección de Personal. 1. Se comunicarán a la Subdirección de Personal del Servicio Andaluz de Salud, Servicio de Régimen Jurídico de Personal. A. La iniciación y finalización de informaciones reservadas, según anexos I y II. B. La incoación de expedientes disciplinarios según anexo III. C. Las resoluciones sancionadoras por faltas leves y las de los expedientes disciplinarios, mediante copias de las mismas en las que quede acreditada su notificación. D. La ejecución de las sanciones. 2. La información antes referenciada deberá cursarse a dicha subdirección con carácter inmediato al momento en que se vaya produciendo, al objeto de que los datos existentes en la misma estén permanentemente actualizados,
y, obligatoriamente, será cursada con el carácter de confidencial. A estos efectos se utilizará para su remisión, nota interior en la que solo se mencione el número identificativo de la información reservada o, en su caso, del expediente disciplinario y cosida a ella, en sobre cerrado, se acompañará la correspondiente documentación, haciendo constar en el sobre la palabra confidencial y el número identificativo de la información reservada o del expediente. 3. Los expedientes que se remitan a los servicios centrales del SAS para la sanción de faltas muy graves, para resolución de recursos, o bien para el envío a los órganos jurisdiccionales que los soliciten, deberán ser originales o fotocopias compulsadas de los mismos. Obligatoriamente, irán foliados y cosidos y en la nota de remisión figurará el número de folios de que consta el expediente en cuestión. 11. Dirección General de Profesionales era la competente en materia de personal en el año 2008, actualmente de conformidad con el Decreto 156/2022 de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo, Dirección General de Personal. 22. Dirección General competente en materia de personal en el año 2004, actualmente de conformidad con el Decreto 156/2022 de 9 de agosto, debe entenderse Dirección General de Personal.